Bien, vamos a empezar el tema de hoy, que va a ser fluidos, hemodinámica, y vamos a ver un poco de fenómenos de superficie. Eh, o- Obviamente que el objetivo fundamental de este tema es que ustedes conozcan todo lo relacionado con el movimiento de la sangre en el cuerpo humano, y para eso vamos a tener que conceptualizar algunos de los ítems de lo que es la dinámica, de la hidrodinámica en realidad, ¿sí? Entonces empezamos hablando de lo que es el flujo. Definición de flujo. Cuando hablamos de flujo, estamos hablando de aquellas sustancias capaces de desplazarse, como el agua o los gases. Entonces, diríamos que flujo es toda aquella sustancia o toda aquella mezcla que se permite desplazarse en el lugar donde se lo pueda depositar o desde donde se lo deposita, ¿sí? Existen diferentes tipos de flujo. El flujo puede ser turbulento, puede ser laminar. La diferencia entre uno y otro, el laminar, como en la imagen de la parte superior derecha, ustedes ven una especie de flechitas que están yendo una sobre otra. Es como si hubieran láminas, como las cartas de un mazo, desplazándose uno sobre otro. Todos conservan la misma dirección, ¿sí? Todas las partículas que forman la masa líquida, por ejemplo, o la masa gaseosa. En la parte superior a las flechitas encontramos otro que es el flujo turbulento, donde las flechitas tienen distinta orientación en cada lugar, ¿verdad? Entonces, eso es un flujo turbulento porque la partícula no conserva la linealidad, cambia de posición permanentemente. Bueno, ahora los flujos pueden ser permanentes, estacionarios, uniformes, etcétera, ¿sí? Vamos a ver, el flujo permanente es aquel que mantiene la velocidad de las partículas en cada uno de los puntos, y el estacionario obviamente no va a cambiar en relación al tiempo, esa velocidad va a mantenerse, ¿sí? Ahora, la velocidad en el flujo uniforme es constante, es permanente, pero puede variar de un punto para otro de acuerdo a los factores que determinan, por ejemplo, el calor o la viscosidad del fluido. Porque muchos fluidos, como por ejemplo el de la sangre, cambia permanentemente su condición de flujo, su tipo de flujo, porque puede ser en un lugar estacionario y en otro puede ser turbulento. En todo caso, veamos lo que es una línea de corriente. Una línea de corriente es la dirección que sigue una partícula dentro de una masa líquida que está fluyendo, ¿sí? Ahora, un conjunto de líneas de corriente van a conformar lo que se conoce como la vena líquida o también el tubo de corriente, ¿sí? Ahora, esto en realidad es un conjunto de líneas de corriente que se están uniendo y están formando toda una vena líquida, ¿sí? ¿Qué caracteriza a los fluidos? Tienen poca compresibilidad, obviamente que son los líquidos menos compresibles, pero los gases sabemos que tienen muchísima compresibilidad. Poseen viscosidad. ¿Cómo se define a la viscosidad? Se define a la viscosidad como la resistencia que ofrecen los fluidos al flujo o al desplazamiento, ¿sí? Cuanto más viscosa es una sustancia, menos va a correr. Por ejemplo, el agua no tiene prácticamente cero de viscosidad y fluye tranquilamente sin ningún esfuerzo. Pero si ponemos una gota de miel de abeja sobre una superficie, con certeza que esa no tiende a fluir, tiende a permanecer en el lugar con la forma que adquiere en ese momento. Bien, otra característica de los fluidos es la cinética. Y la cinética implica que todas las partículas tienen una energía que les permite el desplazamiento lineal, que eso lo conocemos, ya hemos hablado, ya sabemos bastante de esto, ¿verdad? Entonces, esa es la fuerza que permite el movimiento de los fluidos. Ahora,
Existen varias clasificaciones de los fluidos y en realidad nombremos algunas clases de flujos que hay. Los flujos viscosos son aquellos que se van a dar en las sustancias que tienen una dificultad en el flujo, ¿verdad? Ahora, un estacionario permite mantener la velocidad de sus partículas en cada uno de los puntos, ya no en relación al tiempo, no varían con el tiempo. Los flujos incompresibles, sucede que cuando el flujo está dándose, las partículas están desplazándose y le aplicamos una fuerza compresiva, algunos flujos no tienen posibilidad de cambiar su desplazamiento ni la velocidad a ese líquido que por presión no cambia su velocidad, se lo llama incompresible. Y los flujos irrotacionales se dan en aquellos recipientes circulares donde el flujo está fluyendo en forma circular, pero cada una de las partículas de la masa líquida tienen una dirección diferente a la del eje sobre el cual están girando cada partícula. Varía su eje de giro, ¿sí? Bien. Los fluidos se clasifican en fluidos ideales, los fluidos reales, los fluidos newtonianos y los no newtonianos. ¿Cuándo un fluido es ideal? Cuando forma líneas de corriente y fluye sin ninguna restricción, sin que le apliques ninguna fuerza. Eso es en un líquido o un gas ideal, lo cual no existe en la realidad. Todos tienen un grado de resistencia al flujo. Los fluidos reales, obviamente, son lo que todos nosotros conocemos: sangre, plasma, suero, agua, el gas atmosférico, el aire, qué sé yo, ¿no? Ahora, los fluidos newtonianos son aquellos fluidos que no cambian su velocidad en el transcurso del flujo. Y los no newtonianos sí pueden ser influenciados por factores como la temperatura, por ejemplo, la viscosidad, puede fluir desordenadamente, ¿no? Está en relación a un número que han encontrado que se llama el número de Reynolds, que lo vamos a ver un poco más allá. Bien. Ejemplos de flujo y alguna aplicación. Ustedes ven en la figura superior un individuo soplando una especie de tubito, el cual a su vez está dentro de un recipiente que contiene algún líquido, fluido. ¿Sí? Sopla y el flujo de aire que está atravesando desde el soplido que hace el individuo es capaz de jalar y de hacer fluir el líquido que se encuentra en el recipiente. Ese es el principio básico de lo que significan los sopletes, ¿sí? Ahora, si yo tomo un embudo, para ustedes los brasileños, funio, y empiezo a absorber por el pico, y abajo tengo una bolita de plastoformo, esta inmediatamente se va a subir porque estoy creando una corriente de flujo, ¿sí? O si agarro un secador de pelo y sobre él pongo una pelota de plastoformo o microporo, como ustedes llaman, y empiezo a soplar, con certeza que la bolita se va a mantener arriba y no va a ser atraída por la gravedad, ¿sí? El flujo que sale de una canilla de agua es capaz de jalar cuerpos hacia sí porque el flujo tiene una fuerza, ¿sí? Alguna vez seguramente ustedes han viajado en flota por las carreteras. Cuando pasan al lado de una flota o de un otro móvil que está yendo en dirección contraria, se van a dar cuenta que el flujo de la movilidad ha creado una corriente de aire que lo sigue y esa corriente jala ligeramente al carro que esté en el lado opuesto, dependiendo obviamente del peso, ¿no? Ahora, en la figura 87 abajo vemos creando un flujo por el uso de una jeringa con su émbolo. Empujamos suavemente y el flujo
corre corta distancia. Si ponemos mayor cantidad de fuerza sobre el área, vamos a empujar el émbolo y la distancia a alcanzarse va a ser mucho mayor. Bien, con estos principios elementales que acabamos de ver, ¿sí? Vamos a ver ahora, vamos a entrar a lo que es la hemodinámica, ¿sí? Antes, volvamos a recordar, hemos visto que es una línea de corriente, hemos visto que es una vena líquida, ¿sí? Hemos visto lo que son los líquidos ideales, ¿sí? Que no presentan resistencia al flujo o al desplazamiento, los líquidos reales que sí presentan resistencia al desplazamiento, ¿sí? Hemos visto lo que es un régimen de circulación estacionario, ¿sí? Aquel que tiene una velocidad constante, ¿sí? También se llama flujo laminar o de Couté, también es lo mismo, el flujo laminar, ¿sí? Ahora veamos, por ejemplo, recordemos el régimen turbulento. Hemos dicho que presenta características donde las velocidades de cada partícula puede cambiar igualmente la dirección dentro del propio flujo, ¿sí? Bueno, ahora que veamos. Hemodinámica. La hemodinámica, obviamente, como su nombre lo indica, es el estudio de la sangre en movimiento. Hemos significa sangre y dinamos movimiento, ¿verdad? Entonces, no es nada más que eso. Es el estudio del movimiento de la sangre. El estudio de la relación que existe entre la presión, que es una variable, la resistencia al flujo y que la presenta el flujo sanguíneo o caudal. ¿Sí? Caudal podemos abreviar con la letra Q en muchos casos o con la letra C, pero manuscrita, que ustedes ven en la parte inferior. ¿Sí? Ahora, ¿dónde se realiza la dinámica del movimiento sanguíneo? Obviamente lo vamos a ver en el aparato circulatorio. Recordemos algo sobre el aparato circulatorio. Primero, que es un circuito cerrado, continuo, que aparentemente no tiene comunicación con el exterior. Cuando veíamos sistemas, habíamos aclarado esta situación, ¿verdad? Ahora, la dinámica sanguínea puede modificarse de acuerdo a la función que va a ejercer el corazón, ¿verdad? Porque sabemos que el corazón es una bomba inmersa en ese conjunto de vasos que están formando el aparato circulatorio. Y también tiene que ver con la vasomotilidad, o sea, el tono vascular que hace que las arterias y venas se contraigan y empujen la sangre. ¿Qué función cumple el aparato circulatorio? Obviamente va a aportar toda la cantidad de nutrientes, gases, hormonas, etcétera, a través del flujo sanguíneo y de acuerdo a las necesidades del tejido, necesidades tisulares. ¿Cuáles son las partes funcionales de la circulación? Primero veremos las arterias que transportan la sangre desde el corazón hacia los vasos y por ellos hacia los tejidos, ¿verdad? Las arteriolas, que poseen válvulas de control para poder regular el flujo de la sangre, ¿sí? Son vasos con mayor capacidad. Por ejemplo, las arteriolas son un poquito más gruesas que los capilares y demás, ¿verdad? Los capilares, estos tienen una sola capa de células endoteliales sin recubrimiento, por ejemplo, de la capa muscular, de la capa basal, que la tiene muy ligera también, ¿sí? Muy permeables al agua y los solutos, y son los que producen el intercambio entre la sangre y los tejidos, los que permiten el intercambio entre la sangre y los tejidos. Luego están las vénulas, que van a recibir la sangre que pasa del capilar directamente a la vénula. Las vénulas en su conjunto van a ir a conformar las venas, que tienen paredes más delgadas, menos elásticas o más elásticas si quieren. No tienen capa muscular de resistencia muy gruesa, ¿sí? Y están condicionadas para el retorno venoso, ¿sí? Ahora, la arteria tiene mayor espesor en las membranas que cubren al
a toda la región del epitelio capilar. ¿Sí? Es por eso que las arterias son menos distensibles que los vasos y las venas en última instancia forman un recipiente de almacenamiento para la sangre. ¿Sí? Vamos a ver un poco más allá. ¿Sí? Ahora, todo el proceso de la circulación sanguínea está manejado por leyes, ¿sí? Las leyes generales de la circulación sanguínea son tres: la ley del caudal, la ley de la velocidad y la ley de las presiones. Veamos qué dice la ley del caudal. Dice que el caudal de la sangre en cualquier parte del lecho circulatorio va a ser idéntica, vale decir, si recurrimos al caudal que tiene la sangre, es 5 litros por minuto, ¿verdad? 5 litros va a haber a nivel de la aorta, a nivel de la arteria femoral o de la arteria braquial. Eso es lo que nos permite saber. El caudal se mantiene en cualquier sección completa del aparato circulatorio. Sección. Sección que es, yo agarro, parto por un tubo y me deja al descubierto toda la sección del tubo, toda la esfera del tubo, por ejemplo. ¿Sí? No esfera, el círculo del tubo, perdón. ¿Y qué dice la ley de la velocidad? Dice que la velocidad va a disminuir desde la aorta hacia los capilares y va a aumentar desde estos hacia las venas. Si la velocidad sanguínea es del orden de aproximadamente 30 centímetros sobre segundo a nivel de la aorta, 30 centímetros. ¿Sí? Y en los capilares, 0,5 milímetros sobre segundo a nivel capilar. ¿Sí? Pero vamos a ver que los capilares en su conjunto tienen mayor diámetro que la propia arteria, porque no se habla de un capilar, sino se habla de un conjunto de capilares, de todo el lecho circulatorio capilar, ¿sí? Y bueno, ¿qué dice la ley de las presiones? La ley de la presión dice que la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos es máxima a nivel arterial. Cae bruscamente a nivel de los capilares y va a seguir cayendo paulatinamente hasta llegar a cero en la aurícula derecha. ¿Sí? Es la presión circulatoria que va a disminuir a nivel de los capilares. En las venas de retorno, en las grandes venas, aproximadamente está entre 7 y 5 metros sobre segundo la presión, perdón. La presión, estamos hablando de presión, perdón. ¿Sí? Entonces, a nivel de la aorta, ¿cuánto es la presión? 120 milímetros de mercurio. Y eso va bajando en la medida en que se va alejando del corazón para disminuir a 7 milímetros de mercurio aproximadamente a nivel de los grandes vasos o de las grandes venas de retorno, y va a disminuir a 0 a nivel de la aurícula derecha, que es, si quieren, la vuelta. ¿Sí? El área de sección transversal y la velocidad son dos elementos. La velocidad es inversamente proporcional al área de sección transversal. A mayor diámetro, menor velocidad. Hace un rato veíamos, la aorta tiene 30 metros sobre segundo de velocidad y a nivel de los capilares 0,5 metros sobre segundo. Pero no nos vamos a olvidar que el capilar nunca se toma como un capilar, sino el conjunto del lecho capilar, que eso tiene muchísimo más diámetro que la propia aorta. Por lo tanto, a nivel del grueso del conjunto de capilares, la velocidad va a ser obviamente mucho menor. ¿Sí? Los capilares son un tipo de vaso que en conjunto representan mayor área, es lo que acabamos de decir, y por ende menor velocidad de flujo. La sangre permanece en los capilares muy escaso tiempo, 1 a 3 segundos, que es el tiempo suficiente para que se produzca el intercambio tanto de gases como de nutrientes o sustancias reguladoras como las hormonas. Ahora ustedes vean, la aorta aproximadamente en centímetros cuadrados tiene 2,5 a 3.
Las arterias pequeñas solamente tienen 2, ¿sí? Las arteriolas igual. Los capilares, 2.500 centímetros cuadrados de área, o sea, bastante grande. Las vénulas, 250. Las venas pequeñas, solamente 80 centímetros cuadrados, y las venas cavas, 8 centímetros cuadrados. ¿Ya? Ahora bien, para estudiar todo esto necesitamos conocer algunas leyes que les hemos mencionado y vamos a ver algunas otras más, como las ecuaciones de Bernoulli-Poiseuille o la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad se basa en la conservación de la masa fundamental, relacionando la velocidad o caudal o flujo con el área de sección transversal de un tubo. Por lo tanto, aquí definimos al caudal. El caudal será la velocidad por el área de sección, ¿sí? La velocidad del flujo, ¿a qué va a ser? Solamente voy a desplazar lo que estaba multiplicando, pasa a dividir, entonces va a ser igual al caudal sobre el área de sección, ¿sí? ¿Cómo se comporta la sección y la velocidad en arterias, venas y capilares? En arteria, la velocidad es aparentemente mayor, ya hemos dicho por qué, ¿sí? Por su diámetro, 30 centímetros. En los capilares baja totalmente, ¿sí? Y en la vena sube, pero estamos hablando de un capilar. En cambio, la velocidad, ustedes observan, a mayor diámetro, mayor velocidad, aparentemente, menor velocidad, perdón. A menor diámetro, mayor velocidad. Y en la vena la velocidad también va a bajar porque tiene un poquito más de diámetro. Con la única salvedad que en los capilares se está hablando de un capilar en esta imagen que ustedes tienen, ¿sí? Veamos. ¿Cómo es el sistema de la presión a nivel de las distintas partes de la circulación? Por el bombeo cardíaco, la presión en los vasos fluctúa de un máximo a un mínimo. Obviamente, la presión arterial a nivel del ventrículo izquierdo alcanza los 120 milímetros de mercurio e inmediatamente pasa a la válvula, va a salir a la aorta y en la aorta ya va a bajar ligeramente la presión, ¿sí? A medida que la sangre fluye por la circulación, la presión va cayendo en forma progresiva, hasta que hemos dicho que es 0 a nivel de la aurícula derecha, ¿sí? Presión de la velocidad circulatoria. La zona de mayor caída de la presión es entonces una resistencia al flujo a nivel de las arteriolas, vasos que van a resistir al flujo. A nivel de las arteriolas es mayor, por lo tanto, en su conjunto es obviamente menor. La aorta tiene una presión aproximadamente, hemos dicho, de 120. Fluctúa de acuerdo a la fuerza con la que el corazón está ejerciendo la presión sistólica, ¿sí? Baja a nivel de las arterias grandes, que son los vasos de referencia o de reservorio de presión. ¿Por qué baja? Porque la arteria, en cuanto llega a los 120 milímetros de mercurio, la sangre empuja las paredes por presión y la vena se dilata, y la arteria se dilata. Al dilatarse, obviamente que ha disminuido su resistencia al flujo y baja la presión, ¿sí? A nivel de las arterias pequeñas, obviamente empieza a bajar. A nivel de las arteriolas está entre los 60, 40, 60. A nivel de los capilares puede bajar a 20, 35 aproximadamente en los capilares renales, por ejemplo. Luego en las vénulas va a bajar casi a 5 o 7. En las venas grandes hemos dicho 5, entre 7 y 5 más o menos, ¿verdad? Para luego subir a nivel de las arterias pulmonares, de las arteriolas pulmonares, para luego nuevamente bajar y va a disminuir totalmente, ¿sí? La presión hasta el 0 a nivel de la
aurícula derecha. ¿Qué es la presión sanguínea? Todos los días manejamos el término presión arterial, presión sanguínea permanentemente, ¿verdad? Y muchos no sabemos definir lo que es la presión. Se traduce como la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos y la resistencia que estos ofrecen a ese desplazamiento, ¿sí? Entonces, si hablamos simplemente de presión, diremos que es la fuerza normal que se da por unidad de sección o por unidad de área. Fuerza sobre el área sería la presión, ¿verdad? Bien. Veamos la relación entre la presión, el flujo y la resistencia. El flujo a través de un vaso depende de dos factores fundamentales. La diferencia de presión que existe entre los extremos del tubo por el que circula, o del vaso, si quieren, al inicio mayor, al final mucho menor, sí. La dificultad con que la sangre avance a través del vaso, que se llama la resistencia vascular, y eso es lo que determina la presión, los dos parámetros que habíamos hablado. La diferencia de presión en ambos extremos y la dificultad de avance por la resistencia vascular. Cuando hablamos de flujo a nivel de tubos, podríamos hablar de la ley de Ohm, que dice que el flujo es directamente proporcional a la diferencia de presión a ambos e inversamente proporcional a la resistencia. A menor presión, por lo tanto, el flujo será mayor o menor. A mayor presión es directamente proporcional la presión o es inversamente proporcional. Es directamente proporcional e inversamente proporcional a la resistencia. A mayor resistencia, menor flujo, ¿verdad? Ahora, aquí estamos viendo la resistencia a nivel del punto 1, 40, y en el punto 2, 10 milímetros de presión. Hay una diferencia, ¿verdad? Entonces va disminuyendo, pero dependiendo de la fuerza con que se aplique para que el recorrido tenga una presión similar, la presión debe ser mayor. En la medida en que se va a alejar del punto de incidencia de la presión, se va a mantener levemente, ¿sí? Ahora, desde este punto de vista, veamos qué es el caudal. El caudal no es otra cosa que la relación directamente proporcional entre la variación de la presión e inversamente proporcional a la resistencia. A eso se llama caudal. ¿Y a qué se llama resistencia? Obviamente la resistencia es la variación de presión sobre el caudal, directamente proporcional a la resistencia a la presión, a la variación de presión e inversamente proporcional al caudal. De manera que ¿cómo varía la presión? ¿En función de qué? En función del caudal por la resistencia que se ofrece, ¿verdad? Bien. El flujo sanguíneo también se denomina caudal. Al caudal lo pueden llamar ustedes flujo. Se puede también decir que es la variación de presión sobre la resistencia, como acabamos de manifestar. El volumen de sangre que pasa por un punto determinado en un determinado tiempo es otra definición de lo que es el caudal. Volumen de sangre que pasa por un punto determinado de la circulación en un determinado tiempo. 5 litros por minuto. Estamos hablando de la sangre. Aproximadamente eso se llama el volumen minuto, ¿sí? O mililitros por minuto. Entonces el caudal sería igual a ¿qué? Al volumen minuto circulatorio. Cuando hemos dicho 5.000 ml por minuto o 5 litros por minuto. Y la presión arterial podría decirse que es entonces el volumen minuto circulatorio multiplicado por la resistencia vascular, presión arterial, ¿sí? Bien, veamos qué es la ley de Poiseuille. Hasta aquí hemos visto el flujo de líquidos o de gases en recipientes que no son tubos. El caudal, por ejemplo, que viaja por una canaleta, podría ser.
Cuando hablamos del flujo que pasa a través de un tubo, entonces sí hay que ver varios factores. Primero, que hay resistencia de las láminas del líquido que se encuentran en contacto con las paredes, vale decir, cuanto más pegada a la pared del tubo hay, menor velocidad, y en la parte central será mucho mayor la velocidad, ¿sí? Entonces, para eso, Poiseuille propuso que el caudal sea considerado como la relación directamente proporcional entre la variación de presión entre dos puntos multiplicado por pi por el radio al cuadrado. Estamos hablando de áreas, porque pi por el radio al cuadrado es área. Pero en la sangre, como la sangre fluye si quieren, en dos cilindros, en dos tubos, un tubo central del vaso por donde no hay rozamiento con las paredes y un tubo externo, ¿sí?, que está en contacto con las paredes. Por lo tanto, veríamos dos especies de cilindro, que vamos a ver un poco más allá, ¿sí? Y es inversamente proporcional a 8, que es una constante, a la longitud del tubo por el que se desplaza y a la viscosidad, ¿sí? Entonces tenemos el radio del tubo, la longitud del tubo, la constante 8, ¿sí? Y de ahí ya podemos nosotros obtener el caudal, podemos obtener la variación de presión, podemos ver la resistencia periférica, etcétera, etcétera. Pero yo quiero que ustedes aprendan solamente qué significa la ley de Poiseuille. Es el caudal que se va a observar en los tubos y que obviamente tiene varias particularidades o factores que lo determinan, como el radio del tubo, ¿sí?, la variación de presión, la longitud, la viscosidad del propio líquido, etc., ¿sí? Y veamos ahora el flujo sanguíneo. Hasta aquí hemos visto flujo como tal de los líquidos o de los gases. Ahora, en forma específica, el flujo sanguíneo se va a dar por el flujo de la sangre en el lecho circulatorio, ¿verdad? Y se clasifican los líquidos, habíamos dicho, en líquidos ideales y reales. Los líquidos ideales no ofrecen resistencia al desplazamiento y los líquidos reales sí ofrecen resistencia porque tienen viscosidad. Ahora, ¿qué tipo de fluido es la sangre? La sangre es un líquido real. Primera cosa que tenemos que determinar. Sí, por lo tanto, ofrece resistencia al desplazamiento. Pero a su vez la sangre puede ser newtoniana o puede ser no newtoniana. ¿Cuándo es newtoniana? Hemos dicho cuando mantiene su viscosidad constante a distintas velocidades, ¿sí? Fluye en forma laminar, habíamos dicho, mantiene su velocidad. Y cuando no es newtoniano, cuando va a cambiar su viscosidad por cualquier circunstancia, temperatura, viscosidad, etcétera, nos hacen cambiar rápidamente, ¿sí?, la velocidad. Entonces, esto ya no es newtoniano. Habitualmente la sangre tiene los dos tipos de circulación, la newtoniana y la no newtoniana. Vamos a ver, la no newtoniana se presenta cuando la sangre fluye por vasos que tienen 0.4 milímetros de diámetro. O sea, estamos hablando de capilares. Bien. En el flujo sanguíneo laminar, pero ya no estamos hablando del flujo laminar solamente. El flujo sanguíneo es laminar, porque normalmente todo está manteniendo una velocidad constante, permanente, porque no varía ni la temperatura, ni tendría que variar el diámetro de los vasos, ¿sí? Ahora, la velocidad tiene la imagen de una bala que ustedes ven en la parte inferior, forma una parábola, porque habitualmente está corriendo el vaso con un solo diámetro y de pronto en la parte central ustedes ven que se van haciendo círculos concéntricos en la imagen de la derecha, ven. Porque lo que está en la parte central del tubo no tiene rozamiento. ¿Sí? Va a fluir libremente. Por lo tanto, mayor velocidad y va disminuyendo a
medida que se acerca a la periferia del vaso, a la periferia interna, a la superficie interna, mejor, ¿sí? Y eso genera esa especie de punta de vada que se llama, ¿sí? En la circulación, donde los que están con la pared tienen menor velocidad, los que están en la parte central más velocidad, ¿sí? Ya hemos visto las capas concéntricas, eso va a generar lo que hemos dicho, un perfil parabólico, ¿sí? El flujo turbulento, ¿cuándo se da en la sangre? La sangre aparece, hemos dicho, en ciertas condiciones con flujo turbulento. Primero, cuando hay una disminución del diámetro del vaso, ¿sí? Cuando la sangre fluye en diferentes direcciones, se hace remolinos, se mezcla constantemente, aumenta la resistencia al flujo, se hace más viscosa, ¿sí? O aumenta la fricción con el vaso, otro de los factores que influyen para que haya flujo turbulento. ¿Cuándo aparece el flujo turbulento? Cuanto mayor es la velocidad, mayor el flujo turbulento. Cuando hay obstrucciones, como por ejemplo un ateroma, con el que la sangre choca e inmediatamente cambia de dirección. Si está yendo en forma lineal, obviamente va a tomar la curvatura del ateroma. O cuando ustedes colocan el manguito del tensiómetro para ajustar, entonces hay una obstrucción que impide que la sangre siga fluyendo en forma ordenada y laminar, ¿sí? Cuando la sangre da un giro violento, por ejemplo, a nivel de las venas, hay anastomosis, ¿verdad? De los capilares, de los vasos, hay anastomosis, se une una vena con otra o una arteria con otra y muchas veces lo hacen en ángulos de 45 grados o de 90 grados. Entonces, ahí hay un cambio que se permite, es lo mismo. Un coche va por una carretera a una misma velocidad constante, velocidad crucero, pero de pronto se le tiene que torcer a la derecha, tiene que dar la vuelta a la derecha. ¿Qué hace? Disminuye su velocidad, obviamente, ¿sí? Entonces ya estamos viendo por qué se llama flujo turbulento. Cuando hay bifurcaciones, una arteria, por ejemplo, la aorta abdominal, ¿qué va a terminar haciendo? Dividiéndose en dos ramas, ¿sí? Las arterias ilíacas primitivas. Ya eso es una bifurcación. O de pronto en algunas enfermedades se puede presentar rugosidad en el epitelio del vaso por el que está circulando la sangre, ¿sí? Bien. ¿Qué es la hemodinamia o hemodinámica? Básicamente necesitamos saber algunos conceptos elementales que nos van a poder llevar de lleno a definir la hemodinámica, aunque ya la hemos definido. Pero necesitamos saber, por ejemplo, ¿qué es la densidad? Todo el mundo recuerda, la densidad es la masa sobre la velocidad, ¿verdad? O sobre el volumen, perdón. La masa sobre el volumen. Cuanto más masa tenga un volumen X, estará mucho más denso, ¿sí? No es lo mismo la orina, que no tiene prácticamente mucha masa, es muy líquida, que la sangre, que tiene gran cantidad de elementos formes adentro, ¿sí? ¿Qué es la presión? Habíamos dicho hace un rato, la fuerza que se ejerce sobre un determinado área. Que hace rato también hemos dicho que la ecuación de la continuidad permite la conservación de la masa y está en relación con la rapidez del flujo y el área de sección que va a atravesar ese flujo. Ahora, cuando hablamos de la ecuación de Bernoulli, se basa particularmente en la conservación no de la masa, sino de la energía y relaciona la presión, la rapidez del flujo y la altura en la que se está realizando el flujo. Les voy a mostrar un poquito más allá una llama. En cambio, la de Poiseuille, ya hemos dicho que calcula el caudal, ¿sí? En función de la diferencia de presión, longitud, radio, el número 8 y la viscosidad, ¿verdad? La distensibilidad o compliance. La distensibilidad, como todo el mundo sabe, es la distensión, o sea, el ceder y ampliarse, ¿verdad? Ahora,
Cuando hablamos de la compliance, es el término real que deberíamos utilizar, ¿sí? Ese término quiere decir distensibilidad en buena traducción, aunque compliance quiere decir complacencia, en realidad su traducción que tendría que ser la oficial, ¿sí? Ahora, la distensibilidad es inversamente proporcional a la elasticidad. A mayor elasticidad, menor distensibilidad, ¿sí? Ahora, los cuerpos pueden ser elásticos. ¿Y cuándo es elástico? Cuando le aplicas una fuerza y éste se deforma, ¿sí? O mantiene su forma constante, o trata de mantener. Se deforma y retorna a su posición inicial toda vez que la fuerza ha salido o ya no está actuando, ¿verdad? Luego los cuerpos pueden ser distensibles. Cuando al aplicarle una fuerza no llega a mantener su forma constante. Hay una variación del volumen frente a los cambios de la presión. ¿Sí? ¿Por qué varía? Porque se distiende la vena, más la vena que la arteria, ¿verdad? Que tiene mayor elasticidad la arteria, por lo tanto, menor distensibilidad. En cambio, el vaso, como la vena, tiene mayor distensibilidad, por lo tanto, tendrá menor elasticidad, ¿verdad? Entonces aquí el caudal, ¿qué va a ser? La variación del volumen frente a la variación de la presión. A mayor variación de presión y volumen, habrá mayor variación del caudal. Las venas se distienden más que las arterias. Va siempre de mayor a menor sección. El capilar que tiene menor sección, capilar estamos hablando, ¿sí? La vena y la arteria. Por lo tanto, el caudal a nivel del capilar, aparentemente, ¿cómo va a ser? ¿Mayor o menor? Menor por el volumen que está llevando, ¿sí? Bien. Y ahora veamos un poco ilustrativamente el teorema de Bernoulli, ¿sí? ¿Cuándo se presenta el teorema de Bernoulli para usar? En la circulación en los tubos que van cambiando de diámetro, ¿sí? De manera que la altura de los tubos varía permanentemente. El flujo es incompresible, su densidad permanece constante. Si el fluido no tiene efectos de rozamiento, no es viscoso, obviamente fluye libremente. En consecuencia, no se pierde energía de rozamiento. El flujo es laminar, no turbulento, ¿sí? La velocidad del flujo en cualquier punto no varía durante el periodo de observación. Por lo tanto, el flujo puede ser en una arteria laminar. Cuando hay una estenosis, va a volverse turbulento, avariado, o va a ser intermedio en la persona que está sana. Todo esto varía en relación a un número importante que se llama el número de Reynolds, que mide el grado si quieren, de viscosidad y de fluido, ¿sí? Menor a 2000 es flujo laminar, mayor a 3000 es turbulento. Es un número arbitrario, ¿sí? Que ha sido producto de algún análisis previamente. Bien, entraremos a ver las presiones en el aparato circulatorio. Existen varias presiones en el aparato circulatorio, pero las más importantes, las que más uso le dan ustedes, es la presión sistólica y la presión diastólica. ¿Cómo se define la presión sistólica? Que se produce durante la contracción de los ventrículos o de las aurículas, ¿sí? Es la presión máxima que alcanza la aorta y las arterias periféricas como consecuencia de la expulsión de la sangre desde el ventrículo izquierdo. 120 milímetros aproximadamente durante cada ciclo cardíaco, o sea, durante cada vuelta, ¿verdad? La presión diastólica durante la diástole, que sería la relajación muscular, corresponde a la presión más baja que se alcanza en el gradiente de presión durante la fase diastólica o de reposo,
el corazón tiene aproximadamente 70 milímetros de mercurio. De manera que la presión arterial estará sístole 120, diástole 70. 120, 70, o si quieren en el Brasil usan 12, 7, ¿verdad? Ustedes están observando en la gráfica inferior la presión sistólica en la parte más alta, la presión media entre las dos y la presión diastólica la más baja. 70, 120, ¿verdad? Bien, repetimos que era la presión, era la fuerza sobre el área. ¿Y qué es la presión sanguínea? Es la presión que ejerce la sangre sobre la pared del vaso y la resistencia que este vaso ofrece a esa presión. ¿Y qué es la tensión? En realidad, si yo ejerzo presión, estoy aplicando una fuerza sobre un área, pero cuando el área es demasiado delgada, como en un alambre, por ejemplo, esa fuerza ya se mide en función de tensión, ¿sí? La tensión se mide cuando se toma la presión arterial porque transcurre por tubos delgados. ¿No? La presión arterial es igual a que hemos dicho, a la velocidad minuto de la sangre por la resistencia periférica. ¿Sí? Existen, hemos dicho, varias clases de presión y ya hemos visto la presión sistólica, la presión diastólica, ¿verdad? La presión sistólica 120 milímetros de mercurio, la diastólica está entre 60 y 80, dando un promedio de 70, ¿sí? Ahora, sucede que la mitad de la presión máxima, o sea, la mitad de los 60, más 10 o más 20 milímetros, nos resulta la presión diastólica. La presión arterial media es la presión sistólica por la presión diastólica sobre 3. ¿Ya? Esta es una formulita. Existe para esto diferentes tipos de fórmulas, ¿sí? Diferentes formas de hacer, que en la práctica se les va a explicar y eso va a ser la subsiguiente semana, porque esta semana que viene a partir del lunes, en práctica vamos a tener examen, ¿verdad? Bien, regulación de la presión. Los factores que van a regular la presión son de dos tipos, los factores extrínsecos y los intrínsecos. Entre los factores externos o extrínsecos está la adrenalina y noradrenalina, que son prostaglandinas, ¿sí? Que van a regular, obviamente, la presión. Son las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y las prostaglandinas. Perdón. El factor intrínseco, lo que está en el interior, si quieren, del aparato circulatorio. Los corpúsculos aórtico y carotídeos, una de las cosas. Y luego la relación renina-angiotensina-aldosterona, que es toda una relación de sustancias que se mueven dentro del sistema circulatorio. Bien, ¿qué función cumplen las venas? Es importante recalcar que las venas están en relación a su capacidad de contraerse y dilatarse. Esa es la función principal. Se relajan, se dilatan y luego se vuelven a contraer. ¿Sí? Tienen un grado de elasticidad. Eso les permite a las venas almacenar grandes cantidades de sangre y la ponen a disposición cuando el organismo lo requiera. O el aparato circulatorio la va a impulsar hacia adelante a través de la bomba venosa, ¿verdad? La bomba venosa está dada por la tonicidad de las arterias y también por la actividad muscular que trabaja sobre las venas, ¿ya? Presión arterial diastólica, presión del volumen circulatorio y la presión periférica. La sangre de todas las venas de la gran circulación siempre va a llegar ¿hasta dónde? A la aurícula derecha. La presión en la aurícula derecha va a estar regulada por dos mecanismos.
La capacidad del corazón para expulsar la sangre desde la aurícula hacia los ventrículos y la tendencia que la sangre tiene a circular desde los vasos hacia la aurícula, o sea, la cantidad que llega a la aurícula y la capacidad que la aurícula tiene para empujar la sangre hacia los ventrículos. Estamos hablando de expulsar la sangre a los ventrículos y de recibir la sangre que viene como retorno venoso, ¿verdad? Entonces, en el retorno venoso, ¿por qué se produce? Hay disminución del retorno. ¿Por qué? Porque disminuye el volumen de la sangre, puede ser uno de los factores, o porque aumenta el volumen sanguíneo, o porque aumenta el tono vascular en todo el cuerpo, con el aumento de la presión periférica. Es obvio. Si aumenta el tono vascular, las arterias se cierran e incrementan la resistencia vascular, por lo tanto la presión arterial va a ser cada vez mayor, ¿verdad? Ahora, cuando hay dilatación de los vasos de la gran circulación, es porque disminuye el retorno periférico y permite flujo rápido desde las arterias a las venas. ¿Sí? Bueno, la presión es normal en la aurícula derecha igual a 0. Esa es la presión normal. ¿Sí? Puede aumentar en qué condiciones, como en un infarto cardíaco grave, por ejemplo, ¿sí? O luego de que ha habido una transfusión masiva, porque estaría aumentando el volumen y por lo tanto tiene que variar la presión normal. Bueno, el límite inferior de la presión arterial, de la presión arterial diastólica, es de -4 aproximadamente, a -5 milímetros de mercurio. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el corazón trabaja con exceso o con mucho vigor. Cuando estás corriendo, cuando estás trotando, etcétera, ¿sí? Y cuando la resistencia vascular se ha bajado. Por ejemplo, ¿cuándo baja? Cuando ha habido un corte y hay una hemorragia, pérdida de sangre, por lo tanto, obviamente la sangre al fluir fuera del sistema circulatorio está bajando la presión y está bajando la resistencia vascular. La presión en las grandes venas periféricas suele ser, hemos dicho, de 4 a 7 milímetros de mercurio, mayor que en la aurícula derecha, 4 a 7. Promedio 5, muchos libros utilizan eso. Bien. ¿Para qué sirve la presión a nivel de las venas? Nos permite hacer una valoración clínica, ¿sí? Porque nos permite observar, por ejemplo, el grado de distensión de las venas a nivel del cuello. Cuando la presión, el volumen y la velocidad de circulación aumentan hasta 10 milímetros aproximadamente, entonces observamos las venas del cuello y estas empiezan a salir de la piel, hacen protrusión, ¿sí? Cuando llega a otro factor será cuando llega a 15 milímetros de mercurio la presión y se distienden todas las venas del cuello, ¿sí? Porque hay algún elemento que está impidiendo una circulación normal, por lo tanto está incrementándose la presión, ¿sí? ¿Cuál es la función del reservorio de las venas? El 60% aproximadamente de la sangre que fluye por el aparato circulatorio ¿está dónde? Está en las venas, ¿sí? Entonces, las venas son un reservorio de la sangre. Particularmente, en forma específica, reservorios son el vaso, todas las lagunas y pulpa del vaso, y el hígado, ¿sí? Y también las grandes venas abdominales, ¿sí? Y finalmente, el plexo venoso, o sea, la inervación de las venas.